estos si están por ahí, no han podido irse ni están ahí, usted sabe. Mira, allá están, mira. Gracias, mi hermano, gracias. Gloria a Dios. Ok. A ver, ¿esto todavía no funciona? Hola. Hello. 1, 2, gracias. Ahora que, ahí está listo, ahora sí. En el mundo envían satélites y estos satélites están afuera desde la órbita y en esas órbitas toman fotos. Las fotos que toman son como similar a esta que hay aquí. Es una foto satelital y esto es un estudio de luces que hacen ellos. Y a través del estudio de luz que llama, ellos identifican muchas cosas en el mundo. De repente, cuando ven la concentración de luz en los diferentes sitios, ellos pueden sacar estadísticas de crecimiento de una ciudad. Pueden sacar estadísticas de población de una ciudad desde una foto satelital. Y se ve el mundo y se ve dónde hay actividad. ¿Qué tan activa es la ciudad o qué tan pequeña? Pueden ver si la ciudad o el pueblo está creciendo o al contrario, está decreciendo. Porque a través de las fotos satelitales se ve la luz y la luz les da unos parámetros para poder estudiar y saber. Ahora bien, usted dirá, pastor, te las estás dando de astrónomo. No, la verdad es que este fue algo que leí en el libro del apóstol Maldonado y me llamó la atención porque la Biblia dice en Mateo 5, capítulo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Nosotros. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces dice, vosotros sois la luz del mundo, o sea, tú y yo somos luz. Y si estamos asentados o colocados en una ciudad, no se puede esconder. La foto satelital, si lo traspasáramos a no en la foto satelital, sino que sería la foto espiritual, podríamos ver acción de luz. La Biblia dice que tú y yo somos luz. ¿Hay alguien que me diga amén a eso al menos? Ahora, ¿qué pasa si usted tiene un foco de luz, pero no lo tiene conectado? No sirve, no alumbra. Es necesario que ese foco esté conectado a la electricidad para que prenda. Lo mismo pasa con los cristianos, los hijos de Dios. ¿Hay cristianos en este lugar? Amén. Es necesario que estés conectado al Espíritu Santo de Dios para que puedas alumbrar. Cuando toman las fotos satelitales, no se ven los cables, se ve la luz. Cuando en una ciudad hay cristianos, hay hijos de Dios, hay personas que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, no se ven los cables, no se ve el Espíritu Santo, no se ve, pero se ve al que tiene el Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Y sigue diciendo el versículo 15, dice, ni se asienta una ciudad, se pone debajo de un almud, se pone debajo de algo, no, una ciudad, algo que alumbra, dice, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa.
La luz no se esconde. Usted no prende una luz y la pone allá debajo de su cama. La luz siempre está en un lugar estratégico. ¿Para qué? Para que alumbre, para que dé luz. Y dice la Biblia, no se pone debajo de una cama, no se pone debajo, se pone para que esté la luz alumbrando. ¿A quién alumbra? Alumbra a todos los que están en esa casa. Están en casa. Quiere decir, mi hermano, que usted es luz de Dios que alumbra y que ilumina. Y si tomáramos una foto satelital espiritual, veríamos el movimiento de la luz. Y eso lo llamaríamos la extensión del reino. ¿Me estoy haciendo entender? Y donde tú quieras que vayas, si tú eres luz, estás conectado con el power, estás allí en luz, donde llegues vas a iluminar. Vas a iluminar. Y dice allí el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras. Para que, perdón, ¿qué? Vean. ¿Para que qué? A ver, levante su manita y repita conmigo. El Espíritu Santo no se ve, pero la gente la debe ver reflejada en mí. Yo de usted le hubiera dado un aplauso al Señor Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sea vuestra, y sigo con el sean, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh my God. ¿Para qué Dios te puso donde te puso? Para alumbrar y para que la gente te vea. Mira al que está a tu lado y dile, la gente te está viendo. Y tiene que ver ¿qué tiene que ver? Que brille, que vea el reflejo del Señor. Usted y yo, mi hermano, tenemos que ser luz en medio de una oscuridad. Y entre más oscuro, más alumbra la luz. Entre más oscuro, más alumbra la luz. Entonces dice allí, vean vuestras buenas obras. ¿Cómo se va a ver el reino de los cielos? Con las buenas obras que tú haces, cómo tú te comportas, cómo tú hablas, cómo tú eres un hombre, una mujer amable, eres un hombre, una mujer que ama, que atrae, no que saca corriendo a la gente. Esa es la luz. La luz es la que ilumina. Y cuando nosotros entendemos que somos parte del reino de los cielos, entonces tenemos que entender que usted y yo tenemos un propósito en esta tierra. Y es que, según este versículo, diga, alumbrar. Alumbrar. El problema es cuando no alumbramos. Y cuando tú haces lo que tienes que hacer, ¿qué es lo que pasa? Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, tú no solo alabas y adoras aquí cuando cantamos, tu vida es adoración. Y cuando tú vas a algún lado y eres el foco aquel que ilumina, la foto satelital espiritual empieza a ver cómo la iglesia se extiende, cómo el reino está yendo a donde quiera que vaya. Me estoy haciendo entender. Si tomáramos una foto satelital espiritual de Greenville, tú tendrías que aparecer en esa foto. Tú tendrías que aparecer en esa foto. Aleluya. Y cuando nosotros alumbramos, entendemos que hay algo diferente, y es porque Dios nos ha llamado y nos ha nombrado embajadores del reino. Dígalo conmigo, embajadores del reino. Si hay alguien a su lado, dígale mucho gusto, señor embajador, señora embajadora.
La Biblia dice en Lucas capítulo 22, el versículo 29, dice: yo pues os asigno un reino. ¿Está conmigo? Dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me ha asignado a mí. Wow. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que Dios te asigna un reino, un lugar, un territorio. ¿Para qué? Para que gobiernes, para que seas luz. Ese territorio es asignado de parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando resucitó al tercer día, se reunió con sus discípulos 40 días y les habló del reino de los cielos. Luego de hablar 40 días, salieron y Él ascendió al cielo. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero antes de ascender, Él le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene autoridad en el cielo y en la tierra? Cristo Jesús tomó la autoridad, tomó el dominio y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dijo con eso? La autoridad que yo tengo ahora se la voy a entregar a la iglesia, y la iglesia va a ir. ¿A qué tiene que ir a hacer? A ser discípulos. Yo te he entregado, yo pues os asigno un reino. O en otras palabras, te asigno una embajada. ¿Para qué? Para que tú gobiernes, para que tú dirijas. El reino de los cielos se manifiesta en la tierra cuando tú y yo nos manifestamos. Diga conmigo: el reino de los cielos está en mí. Y donde yo vaya, llevo el reino de los cielos. Ahora, cuando tú eres embajador del reino de los cielos, hay cosas que el embajador tiene como embajadores del reino en la tierra. Y dice, segunda de Corintios 5:20, dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios 5:20 está diciendo: así que somos embajadores. Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto y le está diciendo: somos embajadores. Estaba frente a una iglesia y como embajadores nosotros los exhortamos a ustedes por medio de nosotros. ¿A qué? A que en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien. O sea que usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Pero ¿para qué es esa embajada? Esa embajada es para ir a reconciliar a los que están perdidos con el reino de Dios. Para ir y conectarse con el reino del Señor. Dios está invitando a su iglesia a que sea un embajador, a que mantenga su identidad. La iglesia es un centro de embajadores que se entrenan para salir e ir y gobernar. Gracias, mi hermana. Usted me entiende, ¿cierto? Los demás. La iglesia es un centro de una reunión de embajadores del reino de los cielos que se empodera, se llena, se fortalece y va a sus sitios a gobernar. A gobernar. Quiere decir que cada domingo usted sale directo a gobernar. ¿Pero qué? ¿Cuál tierra? ¿Cuál terreno? ¿Qué es lo que voy a gobernar? Usted primero que tiene que gobernar es a sí mismo. El primer territorio que usted tiene que gobernar. Yo debo de ser gobernado por el reino de los cielos. Por eso dijo el Señor Jesucristo cuando estaba enseñando la oración. Dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino y hágase ¿qué?
tu voluntad. Eso necesita reinado en mi vida. Señor, no quiero hacer lo que yo quiero. Hoy yo quisiera haber estado en el lago, pero hoy no quise hacer lo que yo quisiera. Yo hoy hago lo que Dios quiere. ¿Y cuántos creen firmemente que Dios quería que usted estuviera hoy en este lugar? Entonces, dele un aplauso al Señor. Entonces, el reino de los cielos se quiere manifestar. Usted es un embajador, y como embajador usted es un reconciliador con Dios. A donde usted quiera que vaya, ese embajador va a llevar el reino. Dice aquí, un embajador es una persona designada cuyo trabajo es representar y hablar en nombre de su gobierno de base ante los gobernadores de otros países, ante los ojos de esos gobernadores. La palabra de un embajador es la del gobierno que representa. ¿Qué es un embajador? Un embajador es aquel que es enviado de un gobierno para que lo represente en otro lado. Represente su gobierno, represente allí. Entonces, si usted y yo somos embajadores, quiere decir que alguien nos mandó. Alguien lo escogió a usted para ser embajador. Y lo envió. ¿De dónde? ¿De qué reino viene? Cuando cada vez que viene alguien dice yo soy un embajador y trae unas cartas que lo acreditan como embajador. Yo soy embajador de Colombia, y lo ubican y le dan una embajada. Esa embajada es declarada territorio del país que sea. Ejemplo, si vamos en Colombia, en mi país, la embajada de los Estados Unidos queda en Bogotá. Y tienen todo un terreno donde ahí no entra nadie si los Estados Unidos no lo permite. Cada embajada es un terreno de ellos, establecido, que ellos gobiernan. Ahora, usted es un embajador de parte de Dios, enviado por Dios, y le ha dado un territorio para gobernar. Y usted tiene que gobernar y entender que debe de dirigir bien todo para que el reino de los cielos sea establecido. Usted no va a una iglesia simplemente a cantar coritos, aplaudir y sentarse a dormirse en la mitad de la predicación. Usted sabe que usted tiene un compromiso con Dios, que usted tiene un llamado de parte de Dios a ser un embajador. Dice allí, un embajador es una persona designada cuyo trabajo es que representar y hablar en nombre de su gobierno. O sea que ya el embajador no habla por sí mismo. El embajador habla ¿por quién? ¿A nombre de quién? De su gobierno. Quiere decir que tú, embajador, embajadora, tú no vas a hablar por lo que tú quieres. Tú no vas a decir lo que tú quieras. Tú vas a decir lo que el reino de los cielos quiere transmitir, quiere traer. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. Cuando entendemos que las características de un embajador, ¿qué hace un embajador? Esto nos va a ayudar un poco a entender qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Cuántos quieren saber qué es lo que hace un embajador? Vamos a mirar uno con uno. Primero, dice, es nombrado por el rey, no votado por la gente. Un embajador no ha sido escogido democráticamente. Lo mismo quiere decir que en la iglesia no es que porque le cayó bien al pastor se declara embajador. No. Es porque el mismo rey, hay alguien que tiene que recibir esta palabra, y es: el mismo rey te apartó, te separó y te nombró embajador, embajadora del reino de los cielos aquí en esta tierra. Es designado para representar el estado o reino. Entonces, donde él va, representa al gobierno.
Quiere decir que si usted es un embajador del reino de los cielos, donde usted vaya, va a representar al reino de los cielos. En tercer lugar, dice, está comprometido solamente con los intereses del Estado o gobierno. Solo está comprometido. Un embajador no se compromete con más cosas porque solo tiene una idea: representar al reino o el gobierno que lo envió. No se mezcla con más cosas. No tiene allí. Representa representa físicamente a la nación, estado o reino. Quiere decir, si hay un embajador, ahí físicamente está representando, él está representando al gobierno que lo envió. El gobierno que lo envió. O sea, quiere decir, si el embajador de Colombia para los Estados Unidos viniera y entrara por esta puerta, no diríamos ese señor no, ese país. Porque ese embajador está allí. Si viniera el embajador de México, lo veríamos. ¿A quién está representando? A todo un país de México. Si viéramos al embajador de Uruguay, ese embajador está representando no una persona, está representando todo un país, toda una cultura, toda una economía, todo. Eso eres tú en el reino de los cielos. Tú estás representando todo lo que es el reino de los cielos. Creo que me salté algo y me quiero devolver un poquito. El reino de los cielos fue el que creó, dice la palabra del Señor en Génesis, que creó, y Dios creó los cielos y la tierra. Dice ahí en Génesis 1:1. Y hay un punto, y después de la coma el punto dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Algo pasó allí. Pero luego dice que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Y luego de eso dice que empezó a darle orden y nuevamente organizó. Y puso a Adán y Eva allí para empezar el proceso del reino. Adán y Eva fueron los primeros embajadores del reino de los cielos. Los creó Dios y los puso para ser embajadores. Pero esa embajada que se llamaba Edén, esa embajada, el embajador se descuidó y perdió esa embajada. Perdió ese territorio. ¿Y qué pasó? Por eso dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Se perdió una embajada, se perdió un gobierno. Y el Señor Jesucristo vino a retomar ese gobierno. Y al retomar el gobierno está colocando embajadores para que lo representen. Para que lo representen aquí en la tierra. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, cuando usted es un embajador, tiene estas características. Sigamos con otra característica. Es totalmente, respaldado por el Estado. El embajador es donde va. Si tocan al embajador, tocan a todo un país. Y todo un país va a responder por ese embajador. Ahora, quiero ponerlo como embajador usted, como embajador del reino de los cielos. Usted es un embajador del reino de los cielos y usted está siendo totalmente respaldado por el reino. Nadie te puede tocar. Nadie. ¿Por qué? Porque eres un embajador. Yo no sé cómo se llama lo que tiene inmunidad diplomática, se llama eso. La inmunidad diplomática a nivel de gobiernos es de que un embajador está en un gobierno pero nadie lo puede tocar. Lo máximo que puede hacer un gobierno con un embajador que no lo quiera es expulsarlo. Pero no lo puede tocar, no puede cogerlo preso, no puede llevárselo, nada. Solo expulsarlo. Y si se deja expulsar el embajador es culpa de él porque no pudo tener posesión de territorio. ¿Me estoy haciendo entender? Hay muchos cristianos que se deja sacar.
y pierde su embajada. Saluda al que está a tu lado y dile: señor embajador, señora embajadora, qué bendición. Nunca se convierte en ciudadano del estado o el reino al cual es asignado. Nunca, un embajador nunca se vuelve ciudadano donde está. Puede estar de embajador 10 años, pero nunca va a ser ciudadano de los Estados Unidos, porque él es ciudadano de su país. Ahora, espiritualmente, ¿cómo lo debemos de entender? Entender que usted y yo somos ciudadanos del reino. Y dice la Biblia: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. La palabra del Señor dice que tú y yo somos pasajeros, extranjeros en esta tierra. Que debemos de entender que esta tierra es el sitio donde Dios nos mandó a gobernar, pero no por eso tenemos que meternos a la cultura que la tierra quiere ponernos, sino que al contrario, como embajadores estamos trayendo la cultura del reino. Traemos la cultura del reino. El mundo quiere que tú tengas la cultura del mundo, pero el reino te ha enviado a ti donde quieras que vaya. Hay alguien que tiene que estar escuchándome. Sacude al que está a tu lado y dile: despiértate. Pero Dios ha escogido embajadores para ponerlos ahí al frente, en el sitio, para ser un embajador del reino de los cielos. Amén. Y usted no se compromete, no se mete a decir: es que ahora yo soy parte de aquí y de allá. ¿Cuántos somos del reino de los cielos? Amén. Gloria a Dios. Los demás, que el Señor les ayude. Cuando usted y yo entendemos el proceso de ser un embajador, pues esto nos ayuda. Por eso hoy estoy dándole un pequeño repaso a esto. Características de un embajador. Primero, solo puede ser retirado por el rey o presidente. Nadie más sino el presidente o el rey de ese embajador lo puede mandar llamar y regresarse. O sea que el día que se muera usted es porque el rey lo mandó llamar. Por eso los hijos de Dios no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque como Pablo decía: si estoy vivo, vivo para Cristo, pero si estoy muerto, me voy con Él. Gloria a Dios. Estoy en el reino. Entonces nadie lo puede cambiar. Ahora, tienen acceso a toda la riqueza de la nación por su asignación. El embajador va y tiene acceso, puede allí. O sea, un embajador va con todo lo que tiene su reino, con todo lo que tiene su gobierno, y de eso es respaldado. O sea que si tú eres un embajador del reino de los cielos, donde tú quieras que vayas, tienes todas las provisiones. Todo lo que hay en el reino lo tienes aquí. ¿Me estoy haciendo entender? Es algo que tenemos que aprender, mi hermano. Usted y yo no somos de este mundo. Somos hijos del reino, hijos del Padre. Y aquí estamos para gobernar. ¿Y para qué? Para traer el reino de los cielos. Y cuando usted entiende esto, pues empieza a actuar. Nunca expresa su posición personal sobre algún tema. Un embajador no toma posiciones personales. Solamente la posición oficial de su nación y gobierno o gobierno. Esto es algo interesante porque normalmente queremos opinar. Normalmente queremos: a mí me parece que, o yo creo que. Pero el embajador tiene que aprender a guardar sus opiniones, guardar su punto de vista y aprender que la posición del reino es mi posición. Y que yo hablo de acuerdo a lo que habla él, no yo.
Hay momentos a veces donde queremos expresar, y a mí me parece que, y a mí me parece que esto y lo otro. Y lo único que hacemos con eso es hacer quedar mal el reino de los cielos. Por eso cuando a usted le pregunten, ¿hay embajadores aquí hoy? Cuando a usted le pregunten, dé respuestas bíblicas. Dé respuestas bíblicas. Si a ti te preguntan, ¿cómo te parece? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Perdón, déjame ver la constitución de mi reino, ¿qué dice acerca de esto? Porque no hablo por mí mismo. Porque no digo lo que yo quiero decir. Yo hablo y digo lo que el reino dice. Porque usted y yo somos embajadores. Tenemos que cerrar el pico. Mira al que está a tu lado y dile, cierra el pico. Y habla lo que dice la Constitución. Lo que dice la palabra. ¿Cuántos embajadores hay en este lugar? Embajadores del reino. Voltea a mirar al que está atrás y dígale, si usted supiera quién soy yo, me invitaba a almorzar ahorita, ¿oyó? Su objetivo es influenciar. Óyale pues cuidado, mire las características de un embajador. Dice, su objetivo es ¿qué? Influenciar en el territorio para bien de su reino o su gobierno. El objetivo del embajador es enviado desde un gobierno a otro territorio a que influya, a que esté allí a favor del gobierno. Quiere decir que usted y yo, donde quiera que estemos, tenemos que estar a favor del reino de los cielos. ¿Qué es lo que le interesa al Señor? ¿Sabe qué es lo que le interesa al Señor? Las almas. Almas que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos. Discípulos de reino, discípulos que sigan al reino de los cielos. Y cuando usted está en este objetivo de influenciar, usted está extendiendo el reino de los cielos. Cuando usted es una influencia. Yo ya he contado esto, pero lo voy a volver a contar porque no me acuerdo de otro cuento. Cuando uno de mis primeros trabajos que tuve, el primero, porque de joven fui muy inquieto y llegué a ser papá muy joven, entonces me tocó dejar de estudiar y meterme a trabajar. Cuando yo me metí a trabajar, estaba trabajando en una empresa que tiene mi hermano mayor. Es una editorial y yo empecé a trabajar allá haciendo de todero y esto, pero había una mujer muy especial, había una señora que era la que hacía el aseo en todo el edificio y ella ayudaba, se acostumbra en Colombia mucho que alcanza los tintos y le pregunta, ¿quiere un tinto? Era un café pequeño, no el trago, ¿no? Alcanza el café, sí, porque está diciendo, uy, el pastor con razón estaba contento en esa empresa, a punta de trago. No, el café, un café pequeño y normalmente está ahí, se le ofrece algo y está haciendo el aseo y todo. Pero esta señora tenía algo particular. Esta señora era una hija de Dios. Era una mujer, por supuesto, mi hermano mayor, él es pastor y él tiene su empresa, pero pastorea. Y en su empresa pues busca que también esté el reino de los cielos. Y esta mujer fue una mujer que cuando la conocí me impactó, porque ella tenía ese trabajo, lo hacía muy bien, pero si había algo, era algo tremendo, era una guerrera, era una intercesora de oración tremenda. Y yo pude ver con estos ojos que se los han de tragar la tierra, dicen en mi tierra. Yo pude ver cómo muchas veces mi hermano mayor tenía alguna dificultad en la empresa y mandaba llamar a la señora que hacía el aseo, que servía los tintos, y se llamaba a su esposa y se encerraban en la oficina a orar. No mandaba llamar el contador, no mandaba llamar el que dirigía, el gerente de ventas, no mandaba llamar a nadie de esos. Mandaba llamar la señora
que era una embajadora del reino de los cielos y que tenía autoridad y que tenía todo lo que tiene el reino, y se metían a la oficina a orar y a clamar, porque había algún contrato, había algún negocio que se estaba perdiendo o algo, y empezaban a orar. Está pasando esto y esto y esto. Yo dije, esta es la sugerente de. Y durante mucho tiempo yo tuve eso y yo decía, wow, qué tremendo. Pero hoy me acuerdo de eso y yo digo, mi hermano, ese es el reino. Ese es el reino. No sé qué tengas que hacer en tu trabajo secular, pero donde quiera que vayas, ve con la autoridad, con la unción, sabiendo que tú tienes un propósito, y es influenciar el territorio para que ese territorio sea ganado para el reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Dice allí, todas estas cualidades también se aplican a cada ciudadano del reino de los cielos, que ha sido nombrado por el gobierno de los cielos para representar al cielo sobre la tierra. Todas esas cualidades las características las debe de tener un embajador. Ahora, el problema es que, ¿qué clase de embajadores somos? ¿Somos la luz que alumbra o simplemente somos un foco fundido? Mira al que está a tu lado y dile, ¿para qué sirve un foco fundido? Para cambiarlo. Un foco fundido, cuando no tiene power, no tiene la energía, ¿le pasa algo? Y cuando tiene la energía y tiene el cable y tiene todo, ¿le pasa algo? No, el foco está fundido. Da igual si lo tiene o no lo tiene, está fundido. Un foco fundido. Ahora, el problema de la iglesia es que no ha entendido la trascendencia que tiene la iglesia en los territorios. Yo creo firmemente que la iglesia del Nazareno, donde tú y yo estamos, aquí en Greenville, Sur Carolina, tiene un compromiso, y es expandir el reino de los cielos. Usted no va a hablar de religión. No, usted no es un religioso. O si usted es un religioso, arrepiéntase. Usted es un ciudadano del reino de los cielos. Dele un aplauso al Señor. Al ser ciudadano, usted tiene un pasaporte fuerte, que usted puede ir en el nombre del Señor a lograr. Pero cuando no sabemos esto, cuando no entendemos que somos parte del reino de los cielos, que Dios estableció y vino a establecer, el Señor Jesucristo vino, por eso habló del reino, vino, ¿para qué? Para que el reino de los cielos venga a la tierra. Hay muchos cristianos que se va mejor para el cielo. Y dice, ojalá vámonos, ay Señor, ven por mí. Y el Señor dice, no voy porque usted no haya extendido mi reino. Necesitamos extender el reino. Ahora el problema radica en que si la iglesia lo sabe, y por eso estoy tomándome este tiempo preguntándole a usted y diciéndole, ¿usted sabe que usted es un embajador del reino de los cielos? ¿Usted sabe los privilegios que usted tiene? ¿Sabe los privilegios más grandes de un embajador? Es que todo lo suple el gobierno. Usted no tiene que andar preocupado. Un hijo de Dios no anda preocupado allí como que qué voy a hacer. Que la Biblia dice, mirad las aves del campo, no siembran ni cosechan, pero mi Dios las sostiene. Usted nunca ve un pajarito por ahí rascándose la cabeza y yo qué voy a hacer mañana para conseguir granitos un día. Y ahora me puse a tener familia y he tenido, hay como 4 o 5 allá ahí. Y los gusanos tan escasos que están, y no, con esta inflación, se la pasan cantando, se la pasan adorando. Ahora, y dice, y si eso puede pasar con un pajarito, ¿cuánto más pasará contigo?
Señor, contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Si eso puede pasar. Así que ¿quién es tu proveedor? Dios. El reino de los cielos me provee todo. ¿Sabe? Cuando alguien es nombrado embajador y ya lo nombran y se va, él ya tiene casa, él ya tiene ropa, él ya tiene comida, él ya tiene todo. Y algunas veces como embajadores tenemos que descansar en esa posición. Tengo los beneficios del reino. Dios me suple, Dios me provee, Dios me da. Aleluya. Ese es el propósito de parte del reino. Que usted entienda y sepa en qué lugar usted está. El Señor Jesucristo nos da ejemplo de cuando Él estuvo en la tierra de cómo era un embajador. A continuación hay algunas declaraciones, referencias sobre el trabajo de embajador expresado por el rey Jesús mismo respecto de sus tareas diplomáticas en representación de su gobierno celestial. Dijo lo siguiente. En primer lugar dijo, pero Jesús le respondió, dice ahí Juan 5:17, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Quiere decir, mi gobierno está trabajando y yo también trabajo. ¿Sabe que cuando viene una embajada, de pronto viene la embajada de México, viene la embajada de México a estar aquí en Estados Unidos, ellos no toman los días feriados de aquí, ellos descansan lo que hay en su país. O sea, si es el día qué sé yo, el 5 de mayo, el 5 de mayo la embajada va a estar cerrada. O sea, y tal vez el 4 de julio, que es de aquí, el 4 de julio, tal vez las embajadas están abiertas porque no tienen nada en su país. Bueno, en Colombia se toman todas, sí. Pero gloria a Dios porque ellos se rigen de acuerdo a la dirección. Cada persona se rige de acuerdo a su país. Y el Señor Jesucristo, como que en otras palabras le dijeron, hey, pero esto es un día feriado, esto ya no son tiempos de andar predicando de Dios, predicando del reino de los cielos. Y dijo, no, este no es día feriado, esto no es día, si mi Padre todavía trabaja, yo también trabajo. Yo también trabajo. Este embajador sí hacía aquí en la tierra lo que pasaba en el cielo. En segundo lugar está, ¿sí? Ya viene. También dice allí en Juan 5:19, dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Se acuerda de lo que habíamos hablado? El embajador no habla por su propia cuenta. El embajador no dice lo que quiere, sino que el mismo Señor Jesucristo vino a la tierra y Él dice, ciertamente les aseguro que el Hijo, o sea, Él, no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Entonces entra en el proceso de que no, yo no me mando solo, yo tengo un gobierno establecido que tiene una dirección para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor ha establecido su gobierno y quiere establecer su gobierno en su vida. No quiere establecer una religión. Porque la religión se vuelve cada 8 días. Entonces, cuando somos religiosos, vamos a la iglesia religiosamente, pero yo me voy a sentar aquí porque me está doliendo aquí. Pero el religioso viene religiosamente un domingo, pero cuando entiende que no es la religión la que Dios te puso a expandir, sino el reino, ya toma otro lugar. La Biblia nos está hablando que Jesús ciertamente
aseguró y dijo, yo no hablo lo que no tengo que decir. El reino de los cielos tiene que venir. Dice allí, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco, no sé si me quedo aquí un poquito. Ya sí. Hacer mi propia voluntad, sino cumplir. Tiene otro pedacito. Ahí viene. Es que está cansón esto hoy. Cumplir la voluntad del que me envió. Mira, el mismo Señor Jesucristo nos enseña a ser embajadores. No es lo que tú quieras hacer, sino es hacer la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Hay muchas cosas, mi hermano, donde nosotros debemos de entender que estamos, si usted está bajo el reinado del reino de los cielos, usted debe hacer la voluntad del Señor. Algunas veces vendrán cosas que se te presentarán, que hasta te gustan, te llaman la atención, pero tendrás que averiguar y pensar y decir, ¿esto es del reino? ¿Esto le agrada a mi Señor? Esto es, si no es del reino, tienes que retirarte. Pero ¿qué tiene de malo? Pero es que todo el mundo lo hace. Esto es, pero en ese propósito de saber y entender, yo quiero hacer la voluntad. El mismo Señor Jesucristo dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque estaba aquí en la tierra y estaba como embajador del reino de los cielos. Y tú y yo somos embajadores, entonces tú y yo no hacemos las cosas por nuestra propia cuenta. El problema es el siguiente, ¿sabe cuál? El problema es que nosotros nos gusta hacer las cosas por nuestra propia cuenta y después traérselas al rey a decir, ¿será que la puedes arreglar? Entonces, el problema está en que muchas veces no le hacemos caso a la voluntad de Dios. Y cuando no le hacemos caso a la voluntad de Dios, terminamos mal. Porque todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Entonces cuando estás en desobediencia, cuando no te sujetas al reino, cuando no aprendes del reino, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? En el reino de los cielos no hay deuda. Usted no ha visto por ahí un ángel así como esculcándose los bolsillos y ahora ¿qué hago? Usted no puede ver eso. En el reino de los cielos hay abundancia, las calles son de oro, el mar de cristal, es una bendición, hermano. Y ese es mi rey, ese es mi Señor. No hay escasez. Entonces, cuando usted ve que viene la escasez a su vida, usted tiene que reprender la escasez porque eso no es del reino. Pero hermano, es más fácil acomodarnos. Es más fácil decir, así nos tocó, así es, pues, tocará. O es más fácil seguir la rutina del mundo. La rutina del mundo dice, endeúdate, 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 endeúdate. Y entonces aparecen los demonios, pago más y yo no sé cómo se llama. Ustedes no ven televisión, ¿cierto? Yo sí. Sí. La propaganda esa donde un demonio le habla que se llama pago más, come, chupa, no sé qué. Y están ahí diciéndote, oh sí, endeúdese, hágale. Sí, son chupa intereses, algo así es que se llama. Ustedes no ven noticias, oiga. ¿Pero de dónde? De Colombia. Ah, bueno, es que era eso, sí. Y entonces ahí aparece la cultura de los Estados Unidos, dice, endeúdate, tú lo puedes tener, haz lo que quieras, mira, es que tienes y te pinta una serie de cosas. Pero si tú vas a mirar en el reino, no hay deudas. O sea, a Adán no le tocó llegar y a cuotas encontrar el Edén, lo encontró hecho. Ahora, Adán sí tuvo que trabajar para que Eva encontrara todo hecho. ¿Me estoy haciendo entender? Pero la cultura de deuda, ejemplo, estoy dando un ejemplo, es mi parecer. Entonces, dijo el Señor, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, que oía del reino. Y en el reino habla y dice, no deudas, no te endeudes.
Pastor, pero es que, mire, está bonito el carro y solo voy a quedar pagando $500 al mes. Bueno, más seguro que a mí el seguro me sale como en $200 al mes, entonces son 700 y más, más taxes. Entonces, el mundo quiere llevarte a la cultura de la tierra. Iglesia, yo creo firmemente que podemos vivir sin deudas. Yo creo firmemente que si estamos en alguna deuda, en el nombre de Cristo Jesús vamos a salir de deudas. Porque en el reino de los cielos hay abundancia. Porque en el reino de los cielos hay autoridad. Pero eso, mi hermano, es una de las áreas donde la mentalidad del mundo nos mete y nos amarra. Ya no, yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago lo que pasa en el reino. ¿Qué mentalidad tienes al respecto del reino de los cielos? ¿Qué esperas del reino de los cielos? En el reino de los cielos no hay enfermedad. Así que el que esté enfermo, oremos y echemos para afuera eso. Porque usted no lo recibe, yo no lo recibo. En el reino de los cielos no hay escasez. Y usted es un representante del reino de los cielos. Y si hay escasez, tiene que identificar, saber, tal vez he sido desobediente al reino de los cielos. Porque yo le aseguro que si usted ha sido obediente a lo que dice el reino de los cielos, hay bendición en su casa. Hay bendición en su casa. Dele un aplauso al Señor. Si usted hace lo que está en los cielos, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dijo el Señor. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de acuerdo al reino de los cielos. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Ahora, esto lo dijo el Señor Jesucristo, pero esto lo tiene que decir todo embajador. Todo embajador del reino de los cielos. No hago mi voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad. ¿Sabe? Si yo hiciera mi voluntad, estaría frito. Yo fui un hombre que me gustaron mucho los negocios. Yo era biznero. Yo hacía negocios y compraba y vendía y hacía de todo. Y así y me movía. Una de las cosas que el Señor me enseñó es que, esto lo digo para mí, no es para ustedes, pero para mí el Señor me dijo: no vas a seguir haciendo negocios, te vas a dedicar a mi negocio, me dijo Dios, a mi negocio. Yo era de los que decían que si que vender tierra era bueno. Usted al ratico me veía con una pala en la mano sacando tierra para venderla. Pero finalmente el Señor me dijo: yo te voy a sostener porque tú eres parte de mi reino. Y tuve que dejar muchas cosas. Aún aquí, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, el Señor usted sabe la prueba, usted sabe lo que es llegar con $30 en el bolsillo y una familia de 5, pero venía enviado por Dios. 5 éramos. Llegué con $30 en el bolsillo porque saliendo ahí me alcanzó mi hermano Darío y me dijo: mire, esto lo tenía ahí guardado, lléveselo. Con $30 llegué. ¿Y sabe por qué llegué? Porque Dios me mandó. Y ahí en adelante, cuando llegué, lo primero que me dijeron: no, eso usted, vea, consígase un social de Mickey Mouse. Y eso usted con ese social trabaja y no hay problema. Usted tiene que trabajar porque usted tiene que eso. Pero Dios me había enviado a esta iglesia. Me envió a esta iglesia. Y yo le dije, y yo le decía, yo le dije: lo siento, pero yo no puedo. No lo voy a hacer. No voy a ir a conseguirme un social por allá de Mickey Mouse y jugar con eso. No lo voy a hacer. Entonces, yo sabía que mi asignación era aquí en esto. Y yo dije: en el reino de los cielos hay provisión. No había nadie, no había iglesia, solo mi esposa y yo y mis hijos eran los que íbamos a empezar esta obra.
Habían 2 familias más que me ayudaron, que era mi cuñado y otra familia, que empezamos la obra aquí, empezamos la iglesia. Y cuando empezamos la iglesia, entonces había ese, mira, pero consigue así al menos un part-time, haga algo. Yo voy a orar y buscar que el Señor me va a responder. Un día vine y le dije al pastor, al senior pastor, el reverendo Chuck, le dije: pastor, yo no vengo a que me den plata, yo vengo a que me dé trabajo. Porque el único sitio en todo Greenville donde yo puedo trabajar es aquí. Aquí. Porque Dios me mandó aquí. Y me dijo: ¿qué quieres hacer? Y dijo: le pinto la iglesia. Yo no sabía pintar, ni sé todavía. Pero el pastor me dijo: listo, va jugando, vaya, empiece a pintar la iglesia. Y empezó a pagarme. Y lo primero que tuve fue eso. Porque el reino, Dios me había establecido aquí. Vea, con lo biznero que yo era en Colombia, mejor dicho, yo ya decía: no, vea, compro un carro, lo volteo, lo pongo así, lo pongo bonito y vendo 3 y vendo. Porque esa era mi mentalidad, pero yo tuve que cambiar de mi mentalidad de aquí por la mentalidad del reino. De seguro que si yo le hubiera hecho caso, mucha gente me decía: mire, aquí hay un trabajo, váyase, invéntese un número. Alguien me dijo así: invéntese un número de social y ahí entra, eso no hay problema. Ustedes no saben de eso, ¿cierto? Eso no. Pero yo dije: yo vengo en el nombre del Rey de Reyes y Él es mi proveedor y Él me va a proveer. De ahí para allá empezó a salir trabajo aquí. Durante 5 años mi esposa y yo y mis hijos hacíamos aseo en toda la iglesia, para sostener la iglesia, para levantar la iglesia. Le cumplí al Señor. Tuve tentación de salirme a buscar trabajo en otro lado. ¿Me estoy haciendo entender? Esto no es para usted está libre, pero yo tenía un llamado específico para aquí, y de aquí no me muevo hasta que me saquen. Porque Dios me dijo: ahí te siembro, ahí te quedas. Yo no sé cuándo más dirá el Señor si nos vamos, qué sé yo. Pero lo que quiero llevarte a entender es: el reino de los cielos se instituye aquí y ahora. Donde usted vaya, está el reino de los cielos. El reino de los cielos viene con poder. Y el poder está en usted, está en mí. Y su poder puede atar al enemigo, reprender demonios, sacar al enemigo. Una iglesia que trae el reino, hay una iglesia que saca al reino de las tinieblas. Viene el reino de los cielos y saca, y saca, y saca. Ahora, el problema es cuando nos mezclamos. Ni chicha ni limoná. Después le traduzco eso. Pero entonces en la iglesia no entendemos. Nosotros somos representantes del reino del cielo aquí en la tierra y somos enviados a llevar el reino a todo lugar. Quiero que se ponga en pie. Le pido por favor, ore. Dígale al Señor. Dígale a Él: quiero ser tu embajador. Quiero quiero cumplirte a ti, Señor. Santi, ¿me ayudas, por favor? Señor, yo, antes de salir, Padre, yo quiero pedirte, Señor, que venga tu reino, que sea establecido el reino en nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces queremos hacer nuestro capricho, nuestra voluntad. Pero hoy, Señor, reconocemos que es tu voluntad. Es tu voluntad. Es tu poder. Es tu gloria. Señor, venga a nosotros tu reino y haz tu voluntad. Señor, ayúdanos a entender, bendito Dios, a entender la posición privilegiada que tú nos has puesto como embajadores de tu reino.
Ayúdanos a entender, Señor, que debemos de expandir el reino de los cielos. Señor, ayúdanos. Yo pongo, Señor amado, tu iglesia. Pongo los líderes, Señor. Los líderes de cada red, bendito Dios. Úngelos. Fortalécelos, bendito Padre. Dale sabiduría para la extensión del reino, Señor. Te pido, Señor, obra. Yo te pido por cada grupo familiar, Señor. Señor, que es un grupo para la extensión del reino, Señor amado. Te pido, Señor, por cada líder de esos grupos allí. Yo te pido, Padre, ministra, Señor, que esta tu iglesia, Señor, entienda, Señor, el desafío que tenemos por delante, y es llevar tu reino, Padre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Venga, venga a nosotros. Tómanos, Señor. Usa esta tu iglesia para establecer, Señor, tu reinado. Santo. ¿Quieres cantar esto y por último oramos? Aleluya, sí, Señor. Dentro de este lugar, tú reinas en los cielos y habitas en. Aleluya, aleluya. Oh, Santo, fluye, Espíritu. Tu reino, Señor, se ha establecido en medio de este lugar. Oh, sí, desciende, desciende, desciende. Lo que hagas en el cielo, hazlo aquí. Oh, sí, hazlo aquí. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, haz. Oh sí, Señor, desciende con poder ahora. Desciende. Venga a nosotros tu reino, tu gobierno, tu autoridad. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Estoy peleando con el Espíritu Santo y no voy a pelear más. El reino de poder, el reino de autoridad está en este lugar. En el reino de los cielos no hay